Ok, jóvenes, entonces ya estamos de vuelta. Zoom fue generoso esta vez y nos regaló no quitarnos no cortarnos la sesión en 40 minutos, así que la sesión fue más prolongada. Inclusive creo que casi que vale por dos sesiones, ya lo veremos, así que probablemente esta sea la tercera, la segunda sesión y la última, pues no haya una tercera sesión. No sé si Zoom nos va a seguir regalando el tiempo o qué, pero bueno, ahí vamos a ver qué nos depara Zoom. Fíjense, jóvenes, entonces nosotros venimos tratando de entender todo el tema de la neutralidad del dinero, de la dicotomía clásica, de cómo entonces la producción de bienes y servicios se genera en el mercado de factores productivos y los empresarios siempre están estimulados a producir hasta ese nivel donde maximizan su ganancia y todo está funcionando perfecto por el lado de la oferta. De hecho, entonces los clásicos dicen que toda oferta genera su propia demanda. La demanda está allí un poco como mirona de pan, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que la demanda agregada se desplace, por ejemplo, por un aumento de la cantidad de dinero o por una política fiscal, y eso va a generar un desplazamiento, como no, de la demanda de dinero y un aumento de la producción, pero eso es una cosa que no se sostiene y entonces al final los precios van a hacer que se pierdan las oportunidades de ganancia para los empresarios porque van a subir en paralelo el precio de los bienes y el precio de los insumos y finalmente entonces va a haber un empresario que va a retroceder, ese aumento de la producción que tuvo va a retroceder, va a ocurrir un nuevo desplazamiento de la oferta agregada de corto plazo y entonces vamos a estar en un punto donde seguimos en el PIB potencial, ¿sí? Pero lo que ha ocurrido es un aumento del nivel general de precios. Por eso, repito, todo el ajuste se lleva en los precios, es decir, este aumento de la producción que está aquí no se mantiene en el tiempo, los empresarios puede que produzcan por un momento más, pero después empiezan a subir demasiado los costos y vuelven otra vez al PIB potencial, por eso para los clásicos la oferta agregada es una línea vertical, ¿ok? Esta era la teoría en la que estaba todo el mundo de acuerdo, o más o menos era el consenso de que esta era la forma como funcionaba la economía hasta los años 20, ¿ok? En los años 20 y concretamente ya a finales de los años 20, en el momento que ocurre la Gran Depresión, resulta que esta demanda agregada se echa un tremendo retroceso, ¿sí? Y además, esa caída dramática de la producción de bienes y servicios, porque obvio, usted es un empresario y usted puede decidir cuánto producir y usted genera esa dinámica, pero si cuando usted va a vender el producto nadie se lo está comprando, pues usted no va a producir más bienes y servicios. Entonces, llega la economía, entra en un proceso de recesión descomunal, inclusive esa recesión viene acompañada por una caída del nivel general de precios. Por ejemplo, el padre Pernod dice que realmente lo que ocurrió en la Gran Depresión es que hubo un excedente de oferta que llevó a una caída de los precios. Esa caída de los precios llevó a una caída de las ventas, a una caída de la producción. Los empresarios se consiguieron con que tenían préstamos y que no los podían pagar y eso llevó a la crisis bancaria. O sea, ese fue un momento en que las cosas fueron muy dramáticas. Los clásicos decían, no se preocupe, no intervenga, no haga nada, que eso se va a reacomodar solito. Resulta que más bien los países empezaron a dejar de comprarle a otros países, eso hizo que el desempleo fuera aún más fuerte y que la recesión se prolongara y se agudizara, ¿ok? En ese sentido, pues obviamente era ya palpable que la economía no estaba en capacidad de salir solita de eso y que entonces los resultados tenían unas consecuencias terribles. De hecho, se dice que toda esa corriente de autocracia o de fascismo que se generó en Europa después de la Gran Depresión de los años 30 estuvo asociada a que de alguna manera la población se volvió cautiva de cualquier persona que les ofreciera salir de una decisión, de una situación tan dramática como esa, ¿okay? Entonces,
cómo gracias a Dios siempre aparecen pensadores que le echan cabeza a esto, vuelven a replantearse la situación y a tratar de entender lo que ocurre y sobre todo no solamente entender lo que ocurre, sino cómo resolverlo, aparece el señor John Maynard Keynes, ¿ok? El señor John Maynard Keynes hace un tratado, dice el profesor Samuelson que eso casi que parece un ensayito, pero resulta que ahí estaban concentradas las ideas que le iban a dar paso a la macroeconomía, las ideas sustentadas, ¿ok? No quiero decir que no era un material que fuera completo, sino que el propio Samuelson se sorprende de la genialidad de Keynes cuando es capaz de plantear toda una teoría con algunos elementos y supuestos. Además, una teoría que sigue demostrando que cada vez que la economía está en recesión, pues es efectiva para ayudar a salir a las economías de la recesión, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo que hace Keynes es que se replantea totalmente el mercado del dinero, el mercado de trabajo, ¿sí? Por eso que se llama el interés, el empleo y el dinero, porque todas esas relaciones las rompe Keynes y lo primero que hace Keynes es decir que la oferta agregada en el corto plazo es importante, que el corto plazo es importante y que más bien la condición clásica de largo plazo es una cosa así como una situación puntual que ocurre, una cosa a la que tendemos a acercarnos en algún momento, pero que nuestra realidad es estar en el corto plazo, ¿sí? Y eso se entiende perfectamente cuando vemos la gráfica de los ciclos económicos, donde nosotros podemos seguir una tendencia de crecimiento que va a permitir que la producción aumente, que la economía aumente su capacidad de producción año tras año, pero aun cuando esta tendencia sea creciente, recuérdense que esto es lo que llamamos PIB potencial, la economía va a fluctuar, ¿sí? Va a tener altibajos, va a estar todo el tiempo ocurriendo este proceso de ajuste aquí, donde el PIB real puede estar por encima o puede estar por debajo del PIB potencial. Y entonces la macroeconomía fue dotada de todo un andamiaje teórico y de toda una herramienta que permitieron, uno, entender por qué ocurrían las fluctuaciones económicas, por qué ocurrían los ciclos económicos, y dos, cómo salir de ellos, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vemos de aquí en adelante es entrar directamente al corto plazo y a entender cómo funciona la economía en el corto plazo. Si ustedes buscan en el libro de Mankey, eso significa que nosotros pasamos del capítulo 5 al capítulo 10, donde están las fluctuaciones económicas, y ni siquiera el capítulo 10, porque el capítulo 10 ya lo hemos visto de alguna manera cuando desarrollamos los conceptos teóricos, sino que vamos directamente al capítulo 11, que es la demanda agregada, la construcción del modelo ISLM, y después al capítulo siguiente, que es el capítulo 12, donde está la aplicación del modelo ISLM. Por supuesto, mi presentación tiene elementos que he incorporado de otros autores y por eso ¿cómo se llama? No está hecha al pie de la letra como la hace Mankey, sino que hay aportes de Francisco Mochón, aportes de Frogen. Frogen a mí me parece excelente para explicar los detalles de la curva ISLM y por supuesto están los aportes del profesor Mankey. Entonces, en ese sentido, jóvenes, en la unidad 4 que nosotros vamos a ver. Vamos a ver el modelo keynesiano o la cruz keynesiana, vamos a construir la curva de la IS, luego vamos a entrar otra vez al mercado de dinero para ver la teoría de la preferencia de la liquidez y con ello ver cómo se construye la LM y entonces ya con la construcción de la IS y la construcción de la LM vamos a tener el modelo ISLM y luego vamos a ver la aplicación del modelo ISLM. Este diagrama tomado del profesor Mankey nos permite obtener o entender mejor este proceso. Fíjense lo que vamos a hacer. Primero vamos a ver el aspa keynesiana o la teoría keynesiana. Y luego que esto es una forma distinta de ver la relación entre la oferta y la demanda agregada, quitando absolutamente el énfasis del PIB real por el lado de la oferta y dándoselo totalmente al lado de la demanda.
luego es ver cómo el consumo y la inversión son variables fundamentales para determinar el PIB real, ¿ok? Por el lado de el mercado, este es el mercado real. Por el lado del mercado de dinero vamos a tener la teoría de la preferencia por la liquidez, que también fue una teoría reseñada por Keynes. Por eso es que se dice que de alguna manera esta teoría que estableció Keynes fue un avance, una nueva, un andamiaje teórico mucho más rico que la teoría cuantitativa del dinero, porque tenía unos detalles y tenía un funcionamiento en la economía en el corto plazo. Todo el aporte no es de Keynes. Realmente el modelo ISLM lo estableció el señor Hitch en 1937. Es decir, una vez que aparecen estas dos teorías keynesianas, en la cual Keynes básicamente lo que hace es decir, en el corto plazo no hay neutralidad del dinero. En el corto plazo la política monetaria y sobre todo la política fiscal es capaz de permitir que haya un aumento del PIB real. El señor Hirsch, entonces, basado en esas teorías, construye una curva para el mercado de bienes y servicios, que es la curva IS, y ese es I de inversión y S de ahorro, parece que ahorro es saving, y una curva para el mercado de dinero, que es la construcción de la LM, recuérdense que representa la demanda de dinero, de liquidity o de liquidez, y la M tiene que ver con la cantidad de dinero vista desde el punto de vista de la oferta de dinero. Es muy importante esta construcción que hace Hitch, porque entonces Hitch coloca en una sola gráfica el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero. Por eso le digo que es un aporte fundamental a la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero nos relacionaba ambos mercados, pero lo hacía desde el punto de vista de relación de las variables y estableciendo los supuestos que permitían relacionar el mercado del dinero con el mercado de bienes y servicios. Si uno ve el mercado de bienes y servicios, pues en el mercado de bienes y servicios, las relaciones que nosotros teníamos eran los precios y las cantidades, o el índice implícito de precio y el PIB real. Y si veíamos la tasa de interés, la teoría de la preferencia por la liquidez o el mercado de dinero, lo que teníamos era la tasa de interés y la cantidad de dinero. Y lo que hace el señor Hirsch es que en una sola gráfica va a estar la posibilidad de cuantificar los dos mercados. En el lado de las X va a colocar, en el lado de las Y va a colocar la tasa de interés y en el lado de las X entonces va a colocar, si bien sea la curva IS que representa el mercado de bienes o la LM que representa el mercado de la LM, de los bienes y servicios, y al final entonces la variable que tenemos del lado de la X es el ingreso real, ¿sí? Entonces repito, en este mercado la tasa de interés que se genera aquí y el ingreso real que se genera aquí van a quedar en una sola gráfica. Esa es entonces la construcción del modelo ISLM, y la construcción del modelo ISLM permite derivar la demanda agregada. Ya la demanda agregada no es una simple variable que aumenta o disminuye con respecto a la cantidad de dinero, porque la velocidad del dinero es constante, sino que ya es una curva cuya pendiente es negativa y cuyos factores que la desplazan hacia la izquierda y hacia la derecha le van a dar una dinámica propia, ¿sí? Repito, desde el punto de vista del corto plazo, la oferta agregada queda rezagada, queda siguiendo a la demanda agregada. Luego, entonces, ya con todo el conocimiento, porque al final lo que ocurrió es que los clásicos tienen parte o mucho que decir en cómo se comportan las variables en el largo plazo. Keynes y los keynesianos tienen mucho que decir de cómo se comportan las variables en el corto plazo, y entonces al final nosotros vamos a tener un modelo, otro nuevo modelo de oferta y demanda agregada, en la cual volvemos a tener en una gráfica por el lado los precios y por otro lado el PIB real, y este modelo ahora va a incluir una oferta agregada de corto plazo, una oferta agregada de largo plazo, y va a ser capaz de explicar las fluctuaciones económicas en el corto plazo. Eso que ya hemos hecho, de decir, bueno, la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo pueden estar al lado derecho del PIB potencial
o pueden estar al lado izquierdo del PIB potencial. Y además, si uno quiere que estas fluctuaciones económicas no sean tan dramáticas, pues entonces se puede, ¿cómo se llama? Aplicar política económica para evitar que esas fluctuaciones se den. De hecho, cuando hablamos del rol del Estado en la economía, dijimos que tenía las 3E, la E de eficiencia, la E de equidad y la E de estabilidad. Toda la estabilidad, toda esa posibilidad que el gobierno tiene de estabilizar de la economía, tiene que ver con evitar dramáticas fluctuaciones del PIB, o sea, que el ciclo económico no tenga tendencia, no tenga fluctuaciones pronunciadas, y todo eso es posible por el aporte del señor Keynes y del señor Hitch, ¿ok? Entonces, quedamos perfectamente ubicados ahora en el corto plazo y en lo que vamos a desarrollar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo bien? Sí, creo que todo bien. Perfecto, está muy bien. Entonces, lo que yo siempre digo cuando empiezo a desarrollar este tema es que vamos a estar haciendo como unos, si esto tuviera unos bombillitos, ahorita todo esto está apagado y entonces empezamos a prender bombillitos. Primero empezamos con el aspa keynesiana, luego prendemos el bombillito de la construcción de la IS, luego prendemos el bombillito de la preferencia de la liquidez y la construcción de la LM, luego prendemos el bombillito del modelo de la ISLM. Ahí vemos cómo se genera el equilibrio y cómo se mantiene el equilibrio en este modelo, y además cómo se deriva la demanda agregada, y luego cómo la aplicación que tiene este modelo, que no es más que el movimiento de la demanda agregada cuando se aplica política fiscal o política monetaria, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos entonces en este primer cuadrito a entrar a lo que es el aspa keynesiana. Entonces, el modelo keynesiano, llamado aspa keynesiana, es un modelo de corto plazo que parte del supuesto de que los precios son constantes. Nos olvidamos de los precios. Keynes aquí asume que el nivel de precios es el mismo, ¿ok? La demanda agregada predomina sobre la oferta agregada y es la que determina el ingreso de la economía. Repito, el PIB se da porque los agentes económicos gastan más, y cuando gastan más motivan a los empresarios a producir más. Obviamente la producción, nunca los demandantes van a ser productores, ¿verdad? No significa nada de eso. Significa que los demandantes van a querer comprar más bienes y servicios, y los productores, aprovechando ese empuje, esa dinámica que le está generando la demanda agregada, van a complacer a los demandantes y van a producir más bienes y servicios, porque obvio un aumento del ingreso para ellos significa obtener mayores ganancias, ¿ok? Keynes determinó que el consumo y la inversión son variables claves para aumentar el ingreso en una economía cuando ésta opera por debajo del pleno empleo. Recuerden entonces que estamos en una situación de recesión. La oferta prácticamente se omite en este modelo porque se adapta al nivel de producción requerido por la demanda. Las empresas están dispuestas a ofrecer todo lo que se demanda. De hecho, el caso extremo keynesiano, la curva keynesiana, la oferta agregada no tendría ni siquiera pendiente creciente, sino sería una línea horizontal para indicar que la oferta se adapta a todos los niveles que diga la demanda, ¿ok? La primera relación importante establecida por Keynes es el consumo, el cual depende de un componente autónomo, que es una cantidad mínima de bienes y servicios que se debe consumir, y del ingreso disponible. ¿Ven? Entonces ahora aquí la función no solamente es un consumo creciendo proporcionalmente con respecto al ingreso disponible, sino que Keynes dice, como correctamente ocurre, que hay un consumo que usted gane cero o gane una cantidad positiva, usted va a consumir. Entonces, ojo jóvenes, que la cruz keynesiana significa un cambio totalmente en la gráfica. La gráfica ahora es totalmente distinta. La gráfica va a tener del lado de la Y
el gasto o la demanda agregada. Ya no es precio, ya no es tasa de interés, es el gasto de la demanda agregada cuando hablamos de la cruz keynesiana o del aspa keynesiana. Del lado de las Y, del lado de las X, va a estar el ingreso visto por el lado de la oferta agregada. En dos platos, jóvenes, por este lado va a estar la oferta agregada y por este lado va a estar la demanda agregada. La primera variable que Keynes introduce entonces es el consumo como una función creciente que depende de qué? Depende del ingreso. ¿Y cómo vamos a determinar la pendiente de esa función? Bueno, dependiendo de cuánto va a ser el crecimiento del consumo cuando crezca el ingreso, ¿sí? O sea, simplemente la pendiente de esta curva la vamos a llamar propensión marginal a consumir. Ajá, y entonces, ¿cómo sé yo dónde estoy a equilibrio, dónde la oferta agregada se iguala con la demanda agregada? Bueno, Keynes hasta estableció el siguiente supuesto. Él trazó una bisectriz, que es una línea de 45 grados que parte en dos partes iguales a la gráfica o al cuadrante, y sobre esta línea de bisectriz, si ya de este lado tenemos la oferta agregada y de este lado tenemos la demanda agregada, esto significa que sobre toda esta línea la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Es decir, es una forma ingeniosa de establecer dónde estarían oferta y demanda agregada si ambas tuvieran la misma cuantía. Entonces, ¿cómo establece él ahora cómo se deriva el PIB real de la economía? Donde se crucen esa función de consumo con esa bisectriz, allí se va a obtener el ingreso de equilibrio. O sea, ahí se va a obtener el ingreso en un momento dado y por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. De manera entonces, jóvenes, que en la cruz keynesiana vamos a tener una bisectriz representando la igualdad de oferta y demanda agregada, igualdad total, sí, que sea exactamente el monto igual de una y de otra, y de otro lado vamos a tener la demanda agregada representada como una función. En este momento que está aquí, la demanda agregada solamente la estamos representando con el consumo, y donde se cruzan en la bisectriz y la función de consumo, vamos a obtener entonces el punto donde el ingreso es igual a la demanda agregada. Así que siempre decimos que oferta agregada igual a demanda agregada, o donde el ingreso es igual al consumo. Cuando están estas dos variables solitas, pues obviamente de esta variable también se deriva el ahorro. ¿Por qué se deriva el ahorro? Bueno, porque siempre que el consumo sea igual que el ingreso, el valor es cero. Cuando el ingreso sea mayor que el consumo, el ahorro va a ser positivo, y cuando el ingreso sea menor que el consumo, el ahorro va a ser negativo. Entonces, simultáneamente, cuando se obtiene el consumo, también se obtiene el ahorro, joven. O sea, que es una línea que va a quedar aquí también con pendiente positiva de forma paralela a esta curva. ¿Ok? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Es una gráfica totalmente nueva. Siempre va a ser importante en el aspa keynesiana trazar primero la línea de 45 grados y señalarlo. Fíjense que aquí dice que esta es una bisectriz de 45 grados, y obviamente después trabajar con desplazamientos de la función de consumo. Entonces, Keynes supuso que el consumo se incrementa cuando lo hace el ingreso, pero en una proporción menor. Es decir, un aumento del ingreso del 100% genera un aumento del consumo de, por ejemplo, el 80%. El ingreso y el consumo no es que van a crecer en la misma proporción, no. Van a crecer los dos, van a ir alineados, pero el consumo siempre va a crecer, o sea, siempre va a ser una proporción menor que el ingreso. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte del ingreso que se ahorra. Así que toda esta ecuación es esencial para nosotros. El ingreso igual al consumo más el ahorro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que hace Keynes es hablar de
qué va a pasar cuando varía el ingreso, qué va a pasar con el consumo y qué va a pasar con el ahorro, y los coloca en términos de proporciones. Es decir, la proporción en la que varía el consumo cuando varía el ingreso nos va a dar una constante. Acuérdense, esta constante que está aquí, que se llama propensión marginal a consumir, y paralelamente vamos a tener que cuando varía el ingreso también va a variar el ahorro, y eso lo vamos a llamar propensión marginal a ahorrar. Básicamente lo que hacemos es esta ecuación que está aquí, colocarla como variación y dividirla toda entre el ingreso. Entonces, variación del ingreso entre variación del ingreso nos da 1. Variación del consumo, cuánto varía el consumo cuando varía el ingreso, nos va a dar la propensión marginal a consumir, también la pueden ver como C chiquita, y cuánto varía el ahorro cuando varía el ingreso, lo vamos a llamar propensión marginal a ahorrar. Y lo importante, jóvenes, es que así como estas dos variables dan este total, la suma de la propensión marginal a consumir y la suma de la propensión marginal a ahorrar tiene que dar 1, en señal de que del total del consumo, del total del ingreso, una proporción se consume y la otra se ahorra. En otras palabras, jóvenes, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar van a ser valores que tienen que ser menores que 0, menores que 1 y mayores que 0. Este es un ejemplo para masticar un poquito más este tema de cómo se obtiene la propensión a marginal a consumir y marginal a ahorrar. Y una cosa importante es que esta proporción, como la función de consumo y la función de ahorro son una línea recta, es una variable o una pendiente que es constante, que se va a mantener en el tiempo. Entonces, nosotros podemos ver el ingreso obteniendo diferentes valores. Podemos tener la función de consumo, el ahorro va a salir por diferencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ingreso de 600 y un consumo de 880, pues entonces el ahorro es negativo, en señal de que, bueno, usted puede tener un ingreso que no le alcance para su consumo, pero usted en alguna parte va a buscar la diferencia, ¿ok? También vamos a tener un punto donde sean iguales, y de allí en adelante lo lógico es que haya un ingreso compuesto por una parte destinada al consumo y otra parte destinada al ahorro. Cuando vimos todas las estadísticas, vimos que siempre había un monto de consumo y un monto de ahorro, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando yo quiero calcular la variación del consumo con respecto a la variación del ingreso? ¿Qué significa eso de variación? Bueno, que yo voy a decir, cuando el ingreso pase de 880 a 2000, eso lo voy a dividir entre cuando el ingreso pasa de 600 a 2000, ¿sí? Entonces sería 2000 menos 880 entre 2000 menos 600. Eso me va a dar la propensión a consumir. Ya 1 menos la propensión marginal a consumir me tiene que dar la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Para que se cumpla la función. Por eso es que tenemos que 1 menos la propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar. Pero también yo lo puedo sacar aquí en el ejemplo y puedo decir, bueno, yo también puedo sacar la variación de 0 menos 280 cuando el ingreso pasa o sea, de menos 280 a 0 cuando pasa de 600 a 2000. Acuérdense que la relación de la pendiente es valor final menos valor inicial, ¿ok? Entonces, bueno, colocando aquí el valor final, que es 0, el valor inicial, que es 280 negativo, y abajo el valor final 2000 y el valor inicial 600, me da la propensión marginal, que es 0,2. Entonces, lo que me estoy haciendo aquí es darles un ejemplo para que mantengan esta relación y no me la olviden, ¿ok? Porque para Keynes es muy importante. Fíjense, ahora podemos verlo aquí en términos de la gráfica. Aquí vamos a tener la bisectriz con sus 45 grados. Vamos a tener la función de consumo. Fíjense, cuando es 0, bueno, aquí ya le he incorporado la variable del ahorro, de la inversión. Fíjense, aquí cuando incorporo esta demanda agregada ya incluye el consumo y la inversión, ¿ok? En este punto que está aquí. Entonces, lo que ha ocurrido es que a esta función de consumo yo le he incluido la inversión. En este caso, la inversión es una variable exógena.
Es decir, que simplemente al componente autónomo del consumo, yo le sumo el componente autónomo de la inversión y eso me va a dar un desplazamiento hacia arriba de la demanda agregada. Donde esa demanda agregada coincida con la recta de 45 grados, acuérdense que obtengo el ingreso. Eso paralelamente me va a generar la variable ahorro. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el ingreso y el consumo me genera el ahorro, ¿sí? Entonces, esta es la forma de visualizar lo que habíamos dicho, de que en la economía, por un lado tenemos la igualdad de oferta y demanda agregada, y por el otro lado tenemos la igualdad ahorro e inversión. O sea, esa forma de equilibrar la economía se mantiene. Solo que en el enfoque de Keynes no va a ser la tasa de interés la que mantenga ese equilibrio, sino que va a ser movimientos en el ingreso los que van a mantener ese equilibrio. Entonces, vamos otra vez con los supuestos del modelo keynesiano. Los precios son constantes, por lo que el PIB real es igual al PIB nominal y al ingreso disponible. O sea, de aquí en adelante yo me olvido de diferencias entre el PIB nominal y el PIB real, y esta I que está aquí me simboliza el ingreso. ¿Ok? Esa es la razón por la cual Keynes hace los precios constantes. Para olvidarse del efecto monetario, se quiere concentrar en el efecto real de la economía. Se distribuyen todos los beneficios, esto quiere decir que las empresas no tienen utilidades reinvertidas, no se pagan intereses, no se hace apartado para reponer el capital. Es decir, jóvenes, que así como en cuentas nacionales nosotros pasábamos del PIB por una serie de ajustes hasta llegar al ingreso nacional disponible, aquí a nivel teórico ninguno de esos ajustes se toman en cuenta. El ingreso es simplemente la variable que simboliza la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? La demanda determina el nivel de ingreso, o sea, va a ser del lado de la demanda donde vamos a obtener cuál es el ingreso de la economía. En ese sentido, entonces, el consumo va a ser una variable que depende del ingreso. Fíjense, yo les vengo diciendo que el ingreso determina el consumo. Obviamente, cuando yo mueva el ingreso, pues entonces el consumo también se va a mover, ¿sí? O sea, esta relación me interesa porque así como el consumo se va a determinar por el ingreso, si yo hago alguna política en la cual cambie el ingreso, va a cambiar el consumo. En cuanto yo lo puedo determinar, va a cambiar en esta proporción que está aquí. Entonces, el consumo es una variable endógena, el ahorro es una variable endógena, véanla aquí, en la cual va a ser obviamente el espejo de la función de consumo. El ahorro va a ser menos consumo autónomo más 1 menos C de I, para indicar que es lo que es de la parte del ingreso que no se consume. Esto es la proporción marginal a ahorrar, ¿ok? Y esta es la proporción marginal a consumir. ¿Qué otra variable hace endógena dentro del modelo Keynes? Que obviamente aquí no está porque todavía no hemos incorporado el sector externo, las importaciones. Las importaciones entonces están un componente de importación que no depende del ingreso, un componente que se importa, así el ingreso sea cero o sea positivo, y un componente de las importaciones que depende del ingreso. Mientras mayor ingreso, se va a importar más. Entonces, esta M que está aquí, que es cuánto varían las importaciones cuando varía el ingreso, se llama propensión marginal a importar. Luego tenemos las variables exógenas, y dentro de las variables exógenas se va a mantener que la inversión es una variable exógena, una decisión o del gobierno o de los agentes privados. El gasto del gobierno es una decisión del gobierno, los impuestos una decisión del gobierno, y las exportaciones son una decisión de los agentes que no residentes de la economía, dependiendo de lo que decidan comprarnos a nosotros. Entonces, lo que sigue de aquí en adelante es ir construyendo ese modelo e ir viendo cómo van impactando cada una de las variables a ese modelo hasta llegar a un aspa keynesiana, a una cruz keynesiana, donde estén todos los componentes de la demanda agregada. Entonces,
por ahora lo único que hemos visto es el componente del consumo, ¿ok? Hemos dicho que el consumo es una función, quiere decir que va a ser una línea dependiente positiva que va a generarse en la cruz keynesiana. Ahora queremos hablar de la inversión. ¿Alguien tiene alguna duda con el consumo, el ahorro, la propensión marginal a consumir o la propensión marginal a ahorrar? ¿Quiere que repita algo o sigo? No repito nada, sigo. Fíjense, jóvenes, vamos con el componente de la inversión. La inversión es el componente más volátil de la demanda agregada. La llevan a cabo las familias y las empresas, por lo que se clasifica en las siguientes categorías: inversión en vivienda, inversión planeada, que aquí mi computadora tiene un problema que no me va a dejar leerlo, inversión en vivienda, inversión de capital fijo e inversión en variación de existencia. Estos son componentes de la inversión. Esto es lo que nosotros hemos llamado en cuentas nacionales inversión bruta. ¿Okay? En el modelo de Keynes solo se toma en cuenta la inversión de las empresas, es decir, la inversión en capital. Recuerden que estos modelos hay que ir haciendo ciertos supuestos y ciertas simplificaciones porque si no, no llegamos a entender el funcionamiento de la economía. Y tenemos entonces que nada más para la inversión de Keynes vamos a tomar en cuenta la inversión en maquinaria y equipos y la variación de existencia, ¿ok? En ese sentido, la inversión para Keynes va a tener un componente de inversión planeada, es la famosa I sub 0, esa inversión donde decimos el empresario ya decidió que va a invertir 500 o ya decidió que va a invertir 200 o 800, ¿de acuerdo? Y luego un componente que tiene que ver con la inversión no planeada o la variación de existencia. ¿Cómo se obtiene la variación de existencia? La variación de existencia se obtiene de la diferencia entre la producción y las ventas. O sea, puede ser que usted haya invertido, haya generado una capacidad de producción y haya generado unos niveles de producción, pero luego la demanda no fue suficiente para comprarle a usted toda esa producción. ¿Qué va a pasar con el resto de la producción? Bueno, esa producción se va a acumular, va a generar un aumento de la variación de existencia. Entonces, de alguna manera, esta inversión va a responder a lo que pase con estas dos variables. ¿Qué sucede por el contrario si las ventas fueron mucho mayores que la inversión? Bueno, la variable que se ajusta es esta inversión no planeada. El empresario típicamente lo que va a hacer es traerse de las inversiones, sacar de las inversiones, de la inversión no planeada o de la variación de existencia, los artículos que le va a vender al público, es decir, la variación de existencia va a registrarse con signo negativo en señal de que está saliendo los inventarios, ¿ok? Entonces, ¿qué factores inciden en la inversión? Y fue una cosa en la que Keynes hizo muchísimo énfasis. Los factores en los que incide la inversión son la tasa de interés, primero que nada, ¿ok? Y la relación de la inversión con la tasa de interés es una relación inversa. A mayor tasa de interés, menor inversión, y a menor tasa de interés, mayor inversión. Eso ocurre, ¿por qué? Eso ocurre porque recuerden, siempre la tasa de interés es el costo del dinero y va a influenciar directamente en la rentabilidad de un proyecto. Cuando las personas quieren ejecutar un proyecto, calculan una variable que se llama tasa interna de retorno. Es lo que ellos esperan y en el flujo de dinero que ellos esperan que va a ocurrir en el tiempo para retornar su inversión. Esa tasa de interés de retorno tiene que ser mayor que la tasa de interés del dinero, porque generalmente la inversión se hace pidiendo prestado dinero. Y si a usted su rendimiento no le va a alcanzar para pagar la tasa de interés, pues entonces usted decide que no va a ejecutar ese proyecto. Entonces, siempre que la tasa de interés esté muy alta, lo que va a ocurrir es que pocos proyectos o menos proyectos van a ser rentables. En cambio, cuando la tasa de interés esté muy bajita, todos los que hagan sus cálculos de tasa interna de retorno y lo comparen con la tasa de interés, se van a dar cuenta que es viable llevar a cabo la inversión y van a realizar la inversión, ¿sí? Entonces,
La inversión, repito, tiene una relación inversa con la tasa de interés. Aun cuando en el modelo de Keynes ya esas decisiones estén tomadas, es decir, no esté calculándose la inversión dentro del modelo, obviamente esta consideración la han hecho las empresas al momento de decidir cuánto invertir, ¿ok? Tenemos entonces que hay otras variables, como siempre en las gráficas, hay otras variables que al no estar en el mismo eje cartesiano que la variable que estamos estudiando, pues obviamente van a generar desplazamientos de toda la curva. ¿Cuáles son esas variables? Los impuestos y las expectativas. Fíjense, jóvenes, en el caso de las expectativas, a lo que se refiere es que una variable muy importante para la inversión es que piensen los inversionistas qué va a pasar con la economía. Si los economistas tienen un panorama favorable, piensan que va a haber crecimiento de la economía mundial, pues entonces ellos van a estar dispuestos a aumentar la inversión. Si ellos piensan que la economía no le va a ir bien, pues ellos van a reducir dramáticamente la inversión. Por eso de allí esta conclusión muy valiosa de Keynes de que la inversión es el componente más volátil de la demanda agregada y que además los inversionistas son unas personas que tienden a sobrereaccionar. Acuérdense cuando vimos la teoría que explicaba los ciclos económicos, decíamos que la inversión era un componente muy importante para explicar el ciclo económico y que los ciclos económicos se daban por periodos en los cuales los inversionistas estaban eufóricos, eran muy optimistas, o periodos en los cuales los inversionistas eran muy pesimistas y reducían dramáticamente la inversión. ¿Okay? Entonces, obviamente, expectativas favorables de que el ingreso va a crecer en el futuro desplazan la inversión a la derecha y significa un aumento de la inversión, expectativas de que la economía va a tener un mal año, generan caída de la inversión, es decir, desplazamiento de la inversión hacia la izquierda. ¿Okay? Los impuestos, jóvenes, acuérdense que van a modificar el ingreso disponible. Siempre que se aumente el ingreso, va a disminuir, siempre que se aumenten los impuestos, va a disminuir el ingreso disponible y entonces va a quedar una menor porción para repartir entre el consumo y el ahorro. Al tener una menor disponibilidad de ahorro, eso va directamente a impactar en la inversión, porque acuérdense que el ahorro es la fuente de la inversión. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí, jóvenes? Sí, creo que sí. Ok, entonces recuerden, aquí en adelante la estrella de nuestro modelo es la demanda agregada. Ahorita hemos visto dentro de los componentes de la demanda agregada el consumo y la inversión. Siempre que estemos en cuenta nada más el consumo y la inversión, nosotros vamos a tener una economía privada. ¿Okay? Esa es la forma de decirle cuando solamente estamos tomando en cuenta las decisiones de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los hogares y las empresas. ¿Ok? Fíjense, Keynes hace un aporte adicional al tema de no solamente que la demanda agregada es capaz de desplazarse y generar un aumento del PIB real y con ello ir sacando una economía de la recesión, sino que además estableció o comprendió una dinámica en la cual todo aumento del ingreso genera un aumento del consumo, genera un aumento de la inversión, pero inclusive usted puede mover el componente de la inversión y el crecimiento del PIB va a ser proporcionalmente mayor al crecimiento de la inversión o de cualquier componente de la demanda agregada. Y eso lo llamó Keynes el multiplicador keynesiano. ¿Qué era el multiplicador keynesiano? El multiplicador keynesiano es la proporción en la que va a variar el ingreso cuando se incremente de forma autónoma cualquier componente de la demanda agregada. En este caso, lo vamos a ver en su forma más sencilla, que es cómo se incrementa el ingreso cuando se incrementa la inversión. Repito, en todo momento lo que estamos hablando es que del lado de la demanda
va a haber aumento de los componentes de la demanda que van a impactar al ingreso, que van a aumentar el ingreso. Ese ingreso va a aumentar por la cantidad que aumente la variable de la demanda agregada, en este caso la inversión, y por un componente adicional que lo vamos a llamar multiplicador. ¿Cómo funciona el multiplicador? Paso a explicar esa parte. En esencia, el aporte de Keynes está en demostrar la importancia de la inversión para determinar el nivel de la actividad económica. Estés pensando solamente en la inversión, ¿ok? Un aumento autónomo de la inversión desplaza la demanda agregada y aumenta el ingreso. Adicionalmente, hay un empuje sobre el consumo, ya que la inversión se convierte en un ingreso para los proveedores de los bienes y servicios de inversión, los cuales gastarán en bienes de consumo un porcentaje de ese ingreso que responde a la propensión marginal a consumir. Veamos esto con detenimiento. La inversión, ¿qué significa? La inversión significa que unas empresas van a comprar maquinaria y equipo. ¿A quién le compran esa maquinaria y equipo esas empresas? Pues a otras empresas que son las que han producido esas maquinarias y equipos, ¿ok? Entonces, esas empresas que han producido esa maquinaria y equipo reciben ese ingreso, o sea, para ellos reciben un ingreso por esas ventas de maquinaria y equipo y ellos van a cumplir con el esquema que venimos hablando de que parte de ese ingreso lo van a consumir y otra parte lo van a ahorrar. De manera que cuando ellos hacen ese consumo con ese ingreso adicional producto de la inversión, genera un impulso adicional en el crecimiento de la producción de bienes y servicios. ¿En qué proporción? Keynes fue capaz ahí sí se aplicó con el tema de las matemáticas y fue capaz de establecer en qué proporción ocurría exactamente eso, ¿ok? Y creó este indicador que se llama el multiplicador keynesiano. Este multiplicador keynesiano, obviamente Keynes lo deriva de toda la ecuación que tiene que ver con el consumo y con el ingreso. Yo les doy la fórmula ya de una vez y el multiplicador keynesiano, entonces 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿ok? Este es el indicador básico que solo incluye la inflación, ¿ok? Entonces, Keynes no solo estableció el papel de la inversión para determinar el nuevo nivel de ingreso, sino que creó una fórmula para cuantificarlo. El resultado lo determinó multiplicador de la inversión. Entonces, vamos a ver este ejemplo de cómo opera el multiplicador con la inversión y obviamente con esto cerramos, ¿sí? Entonces, fíjense, repito, ¿de qué se trata? Se trata de entender que cuando hay un aumento de la inversión crece en un determinado monto por el aumento de la inversión, pero además recibe un impulso adicional. Y ese impulso adicional se llama multiplicador, ¿ok? Entonces, fíjate, dice, suponga que una empresa decide invertir 1.000 millones de bolívares en una planta. Un aumento de la inversión generará un aumento de la actividad económica y del ingreso disponible. La clave es que el monto de la inversión se destina al pago de insumos, mano de obra, y esto se convierte en un ingreso para los proveedores y trabajadores que lo gastan, es decir, incrementan el consumo en un porcentaje determinado, lo que permite que actúe el efecto multiplicador. Fíjense, en una primera fase, el gasto es 1.000, el gasto acumulado es 1.000. Entonces, cuando este gasto va a parar a las manos supóngase que todo este gasto se le hizo a la primera empresa. Esa empresa, 800, ¿verdad? Pónganse ustedes que lo que se construyó fue una planta, instalar la planta costó 1.000 y recibieron sus 800. De esos 800, ellos van entonces a pagarle a sus empleados y sus empleados reciben ese ingreso y ese ingreso pues ellos también lo van a gastar. Supóngase que van al mercado, pagan el colegio, ese pago del colegio que hacen pues entonces terminan esos profesores también gastándolo y todo esto ocurre en una proporción determinada. Al final, jóvenes, cuando nosotros tenemos el gasto acumulado es la suma del consumo más la inversión. Entonces tenemos una inversión adicional de 1.000 y un consumo que ha ido incrementándose en la medida que esto se vuelve un proceso iterativo donde el
ingreso va pasando de manos y la gente lo va gastando. Entonces, ¿cuándo termina este circuito? Bueno, este circuito termina cuando la última unidad de estos 1000 llega a la última persona que va y la gasta. Al final el resultado, ¿cómo lo determinó Keynes? Keynes dijo, bueno, el ingreso va a crecer en la proporción de la inversión, que es 1000, y en un componente adicional, que es el multiplicador. ¿Cómo calculó el multiplicador? 1 entre la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir, obviamente aquí es un dato, es 0,8, y cuando yo sustituyo dentro de la fórmula, me da este 5 que está aquí. Es decir, que una inversión inicial de 1000 se multiplicó 5 veces en todo este proceso donde el ingreso pasando de mano fue generando un mayor consumo y al final tenemos una producción o un ingreso de 5000, ¿ok? Si lo vemos en la gráfica, ha ocurrido lo siguiente, jóvenes. Estábamos aquí en esta variable de función de consumo e inversión. Repito, esta es una economía privada en la cual la demanda agregada incluye el consumo y la inversión. Y la forma de yo incorporar estos 1000 nuevecitos que se están incorporando es aquí. Es sumándoselo al consumo autónomo porque estos 1000 no tienen ninguna relación con el ingreso. Entonces, si hay un desplazamiento de la curva de demanda agregada en 1000 y obviamente eso implica que este punto inicial donde cortábamos la demanda agregada con la función o la bisectriz va a pasar de este punto a este punto. Es decir, que el ingreso ha pasado de este nivel que tenía aquí a 5000. Se ha incrementado en todas estas unidades que está aquí. ¿Qué ha ocurrido en el fondo, jóvenes? En el fondo ha ocurrido que esta variación de 1000 la podemos graficar aquí, ¿sí? O sea, este ha sido el componente del crecimiento de la autónomo de la inversión, el componente que ha permitido aumentar el ingreso, pero hay un ingreso adicional que la forma de determinarlo gráficamente es pasar una línea completa, ¿verdad? Donde se están cruzando, fíjense, paso la línea así y así, y donde se cruza este monto inicial con este monto nuevo, donde está el nuevo ingreso, desde la línea bisectriz inicial hasta ahí, eso lo vamos a llamar el efecto multiplicador. Ojo que va a ser muy importante que ustedes aprendan a trabajar con todos estos componentes. Entonces, en definitiva, tenemos lo que ya habíamos dicho. Ocurre un desplazamiento de la demanda agregada por un movimiento autónomo de la inversión, este desplazamiento que está aquí, el impulso adicional por el consumo, bueno, supongo que esto quiere decir aquí arriba que se impulsa el consumo por el efecto del multiplicador y entonces el ingreso crece en estas dos fracciones. Esta de 1000 está aquí, más este multiplicador de 5 que está aquí, que ha permitido en definitiva llegar a los 5000. Es decir, el ingreso ha crecido hasta 5000 y eso ha permitido entonces entender que es realmente poderoso este esquema, jóvenes, de aplicar crecimiento por el lado de la demanda para aumentar la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ¿de dónde, o sea, de dónde se comienza el efecto multiplicador? Ajá. Y quería saber, o sea, no entendí muy bien la parte donde, o sea, donde saber cuándo termina, o sea, cuando ya no se puede multiplicar más. Se termina cuando la última unidad es gastada. Es decir, siempre que haya la posibilidad de que un bolívar más yo lo tenga en mis manos y lo gaste, allí se genera, sigue actuando el multiplicador. Esa es una forma como matemática de verlo, ¿sí? O operativa de verlo. Entonces, al final, cuando ya todo el mundo gastó la última unidad, ¿verdad? Porque lo que significa es que ya dejaron de rotar esos 1000, llegas al final. Entonces, fíjate, déjame irme aquí a la pizarra. Ay, Dios mío.
Un poquito lento. Te lo quería enseñar el efecto de la pizarra para enseñarte exactamente. Ah, ya apareció la pizarra. ¿Ya todos ven la pizarra? Sí, profe. Ok. Jóvenes, por Sí, profe. favor, no me dejen de estudiar esto toda la semana, porque si no, créanme que se les va a convertir en un dolor de cabeza. Repito, la cruz keynesiana va a tener por este lado la oferta agregada, que va a estar representada en qué variable? En el ingreso, ¿sí? De este lado va a tener la demanda agregada, que va a estar representada la demanda agregada. Ahorita que nada más hemos trabajado dos componentes, en el consumo y en la inversión. ¿Ok? Va a haber una línea que la estamos llamando bisectriz y que espero que me salga bien. Es una línea que divide exactamente esto en dos partes iguales. ¿Ok? Esta línea que está aquí representa una línea en la cual la oferta agregada, no por un tema de equilibrio, sino porque un tema de cuantía. Exactamente la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Entonces, ¿qué hace Keynes? Keynes establece que hay una función. Vamos a hacerla lo más inclinadita que podamos porque eso nos ayuda mucho. Va a haber una función. Esa función, ¿de qué va a ser? Una función de consumo, jóvenes, donde el consumo va a depender de un componente autónomo más un componente que tiene que ver con la proporción en la que crece el consumo cuando crece el ingreso. Y esa proporción se llama propensión marginal a consumir. Aquí la voy a dejar con I chiquita y va a depender del ingreso disponible. Y estos jóvenes es la pendiente de esta curva, ¿sí? Donde se cruzan esas dos curvas, voy a obtener entonces el nivel de ingreso de ese momento, lo que llamaríamos el PIB real. ¿Hasta ahí vamos bien? Repito, va a haber PIB real de este lado y de este lado también PIB real, porque aquí lo único que hay es el gasto por una de las variables y por otra de las variables, ¿sí? Ese componente que va a tener, bueno, va a tener la suma de los componentes por el lado de la demanda agregada. ¿Qué estamos diciendo nosotros ahorita que está ocurriendo? Bueno, que la inversión autónoma está creciendo en 1000. ¿Cómo se grafica eso? Bueno, esta variable que estaba aquí, perdón que no anoté aquí, esta variable que aquí tenía un consumo autónomo 1, ¿verdad? Más una inversión autónoma 1. Ahora va a pasar a un nuevo nivel. Déjenme pasar entonces la línea. Que sea lo más paralela posible. Va a pasar un nuevo nivel. Fíjense que este nivel de producción aquí ahora tiene una nueva relación donde se intersectan la variable. Perdón. Aquí, donde se intersectan las dos variables. Aquí, jóvenes, está ocurriendo un nuevo nivel de ingreso, ¿ok? Ese nuevo nivel de ingreso que ha pasado, bueno, que se ha estimulado la demanda y la demanda ha hecho que los empresarios entiendan que tienen que producir más. No es esa. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Fíjense, ¿por qué se ha dado esto? Bueno, esto se ha dado porque resulta que hemos incluido a el consumo que tenemos, ¿verdad? Le hemos incluido un nuevo nivel de inversión autónoma, ¿sí? De inversión autónoma 1. De inversión autónoma 1. Quiere decir que yo lo que he hecho es del lado de la demanda agregada aumentar esta inversión. Después lo vamos a ver con un ejemplo. Ha aumentado la inversión y he obtenido este nuevo nivel. Entonces uno pudiera decir, bueno, perfecto, si aumentó la inversión
en 1000, el consumo, el ingreso también va a aumentar en 1000. Pero resulta que no, jóvenes, que al final Keynes demuestra que aumenta en 1000 más un elemento adicional que lo llama el multiplicador. O sea, por el multiplicador, ¿sí? Como un elemento que aumenta esta relación. ¿Cómo señalamos eso en la gráfica? Bueno, este crecimiento de aquí a aquí va a ser, ahora sí no sé cómo voy a hacer una, lo pongo con un circulito, denme un chancecito. Este crecimiento de aquí a aquí va a ser el aumento de la inversión autónoma, pero luego, por todo el movimiento de matemático que hace Keynes de esto, usted puede pasar una línea de aquí hasta aquí, ¿sí? Y donde le coincide toda esta línea, desde donde coincide el nuevo ingreso con la perpendicular del ingreso que tenía antes, todo este efecto, déjenme ver si lo pongo con un cuadradito, todo este efecto que está aquí va a corresponder a un incremento adicional que lo ha generado el multiplicador. O sea, es una forma de las matemáticas permitirnos visualizar qué ha ocurrido en la economía. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, jóvenes? Es bueno que se vayan familiarizando con esto porque ustedes también lo van a tener que hacer. ¿Sí? Fíjense que aquí se ve bastante grande el efecto del multiplicador y bueno, fíjense que estamos pasando de un multiplicador, de una ingreso, de una inversión de 1000 a un crecimiento completo del ingreso que ha sido la multiplicación de 1000 por 5. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estuvo el aporte de Keynes? En calcular esto, ¿sí? En decir cómo se calcula esto. Y para Keynes, entonces, este multiplicador se calculaba cuando usted hacía la división de 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Simplemente para, fíjense ustedes, jóvenes, que 1 menos propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar, ¿sí o no? Sí, jóvenes, lo acabamos de decir, ¿verdad? Acuérdense que les dije que 1 iba a ser igual, a la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Entonces, al final, lo que Keynes lo que hace es, obviamente, con un conocimiento bastante completo de lo que son las relaciones matemáticas, nos permite visualizar que esto ocurre en la práctica. Al final, ¿dónde me interesa a mí el aporte de Keynes o nos interesa a todos el aporte de Keynes? Bueno, que Keynes es capaz de demostrar, jóvenes, simplemente que cuando nosotros tenemos esta demanda agregada y tenemos esta oferta agregada, usted puede desplazar la demanda agregada. Esto ya no es la cruz keynesiana, ojo, esto ya es una gráfica en el cual por este lado va a estar el nivel general de precios y por este lado va a estar el PIB, que ahora le vamos a decir solamente ingresos, y usted es capaz de demostrar que la producción de bienes y servicios va a crecer. Es decir, que no es cierto que se cumpla la neutralidad del dinero, sino que en el corto plazo usted es capaz de lograr que aumente la economía, ¿sí? Que la producción pueda pasar de Y sub 1 a Y sub 2 con cualquier estímulo que usted haga de los componentes de la demanda agregada. ¿Que eso le va a generar algún elemento de crecimiento de los precios? Claro que sí, jóvenes, pero si usted está en recesión, si resulta que su PIB potencial está por aquí, pues usted lo que tiene es un grado de desempleo brutal, una economía en la cual la gente está pasando por una situación muy difícil y que no le va a importar para nada que haya un pequeño aumento de los precios. Al contrario, el aumento de los precios aquí funciona como un estimulante. Al final, todo lo que permite esta generación aquí, jóvenes, repito, es que del lado de la oferta,
la economía no está en su PIB potencial. Por eso es que allí se habla de la famosa expresión de que en el corto plazo no todos los precios son flexibles, el precio del salario es fijo y entonces el empresario tiene oportunidades de seguir ganando y por eso aumenta la producción de bienes y servicios. Entonces, es a esto a lo que vamos, jóvenes. El esquema keynesiano fue la forma como desarrolló Keynes, la dinámica por el lado de la demanda agregada que nos permite entender cómo puede crecer la producción de bienes y servicios, no por el lado simplemente de las decisiones de la oferta, sino empujado por lo que decía los demandantes, y entonces el papel estelar que tienen la inversión y el consumo en este crecimiento de la demanda agregada y con ello en este crecimiento de la economía. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, lo demás es, por eso les digo, jóvenes, de verdad, por favor, tengan todo el tiempo presente en la semana, repasar estas cosas. Ahorita ustedes mismos pónganse a calcular su propensión marginal a consumir, su propensión marginal a ahorrar, hacer su gráfica y entonces determinar los componentes, ver cómo el componente autónomo siempre va a ser el punto de donde parte la función de consumo, cómo está constituida la función de consumo y cómo es una línea creciente con pendiente constante, ¿sí? O positiva, quiero decir, dependiente positiva con pendiente constante, y cómo entonces empezamos a manejar los elementos, además qué significa una economía privada, qué significa una economía mixta, qué significa una economía con sector externo, si se quieren apoyar en el libro de Mackey o con cualquier otro libro, perfecto, pero de aquí en adelante tómense muy en serio el estudio de la economía, ¿ok? Entonces, bueno, jóvenes, buen provecho. Me despido por la semana, así que feliz fin de semana y estamos en contacto. Cualquier duda, como siempre, por WhatsApp, ¿ok? Nada, profe, muchas gracias. Bueno, Que pasen un feliz fin de semana. igualmente. Gracias a Zoom entonces que nos dejó trabajar libremente hoy.